Bienvenidos a Relatos Escalofriantes. Esta noche te traigo historias que han aterrorizado a México durante generaciones. Brujas y encuentros sin explicación. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. Ahora sí, comencemos. Hay verdades que solo conocen quienes viven en el campo, lejos de las ciudades, donde la naturaleza todavía guarda secretos antiguos. En esos lugares apartados, la gente sabe que no están solos, que comparten la tierra con cosas que no se ven a plena luz del día. Esta no es una historia inventada para asustar, es algo que le pasó a una familia real, gente trabajadora que solo quería vivir en paz. Lo que les ocurrió nos enseña que hay fuerzas en este mundo que no podemos controlar, y que a veces el único camino es huir. Porque hay batallas que simplemente no se pueden ganar. Carlos Méndez era un hombre de 45 años, originario de un pequeño pueblo llamado Tlaltetela, en las montañas de Veracruz. Había trabajado toda su vida como campesino, y con mucho esfuerzo había logrado comprar una pequeña propiedad en las afueras del pueblo. No era mucho, apenas 3 hectáreas de tierra con una casa modesta de adobe y madera, pero para Carlos era su sueño hecho realidad. Vivía ahí con su esposa Rosa y sus 2 hijos, un muchacho de 17 años llamado Miguel y una niña de 12 llamada Patricia. La familia había convertido parte del terreno en una pequeña granja. Tenían gallinas, algunos cerdos, 3 vacas y 2 caballos. No era una granja grande, pero les daba lo suficiente para vivir con dignidad, para vender huevos y leche en el pueblo y tener algo de dinero extra. La propiedad estaba rodeada de bosque espeso, como es común en esa región montañosa de Veracruz. Los árboles crecían altos y juntos, formando paredes verdes que bloqueaban la luz del sol incluso al mediodía. Carlos había construido corrales firmes para sus animales, con cercas de madera gruesa y puertas que cerraban bien. Sabía que en el bosque había coyotes y otros animales salvajes, y no quería arriesgarse a perder su ganado. Durante los primeros 6 meses después de mudarse, todo fue bien. La familia se levantaba con el sol, trabajaba la tierra, cuidaba de los animales, y por las noches cenaban juntos antes de irse a dormir temprano. Era una vida simple pero feliz, el tipo de vida que Carlos siempre había querido para su familia. Todo cambió una noche de agosto, cuando la luna estaba llena y el cielo despejado. Carlos y Rosa dormían profundamente cuando fueron despertados por un alboroto terrible. Los animales estaban enloquecidos. Las gallinas cacareaban como si el mundo se estuviera acabando. Los cerdos chillaban con un pánico que Carlos nunca había escuchado antes, y los caballos relinchaban y pateaban las paredes de su corral con tanta fuerza que parecía que iban a derribarlo. Carlos se levantó de golpe, con el corazón acelerado. Miró el reloj en la pared. Eran las 3:20 de la madrugada. Rosa también se había despertado, y desde su cuarto escucharon cómo Miguel salía corriendo de su habitación. «Papá, algo está pasando con los animales», gritó el muchacho desde el pasillo. Carlos se puso los pantalones a toda prisa y agarró su linterna. Miguel lo siguió, también con una linterna en la mano. Salieron al patio bajo la luz de la luna llena. El ruido era ensordecedor. Todos los animales estaban despiertos, moviéndose frenéticamente dentro de sus corrales, apretujándose contra las esquinas más alejadas del bosque, como si algo en esa dirección los aterrorizara. Carlos apuntó su linterna hacia el bosque, pero no vio nada. Los árboles se alzaban oscuros y silenciosos, sus sombras proyectándose sobre el patio como dedos largos y retorcidos. El aire estaba extrañamente quieto, no había ni una brisa, pero Carlos podía sentir algo en el ambiente, una presencia que hacía que se le erizara la piel. «¿Qué crees que los asustó?», preguntó Miguel, su voz temblando ligeramente. «No lo sé, hijo. Quizás un coyote o un puma», respondió Carlos, aunque no sonaba muy convencido. Había vivido en el campo toda su vida y conocía cómo reaccionaban los animales ante depredadores normales. Esto era diferente. Esto era terror puro. Se quedaron ahí parados durante casi media hora, vigilando,
esperando que lo que fuera que había asustado a los animales se mostrara, pero no vieron nada. Poco a poco, los animales comenzaron a calmarse, aunque seguían nerviosos, moviéndose inquietos dentro de sus corrales. Carlos y Miguel regresaron a la casa, confundidos y sin poder dormir. Se sentaron en la cocina, bebiendo café, esperando que amaneciera. Rosa y Patricia se unieron a ellos, también incapaces de volver a dormir después de semejante alboroto. Cuando por fin salió el sol, Carlos y Miguel salieron a revisar los corrales. Todo parecía estar en orden. Los animales estaban ahí, ninguno había desaparecido, las cercas estaban intactas. Pero entonces Miguel encontró algo que hizo que se le helara la sangre. «Papá, ven a ver esto», llamó el muchacho señalando la puerta del corral de los caballos. Carlos se acercó y sintió que se le secaba la boca. En la madera de la puerta había marcas profundas, como si alguien o algo la hubiera arañado con garras enormes. No eran rasguños pequeños como los que dejaría un gato o incluso un perro grande. Estas marcas eran largas, de casi 20 centímetros cada una, y estaban hundidas en la madera al menos 2 centímetros de profundidad. Eran 4 líneas paralelas, como las que dejarían 4 garras gigantescas. Carlos pasó los dedos sobre las marcas. La madera estaba astillada, como si algo con una fuerza tremenda hubiera intentado atravesar la puerta. Revisaron los demás corrales y encontraron marcas similares en varios lugares, todas en las puertas, como si lo que fuera que había venido durante la noche hubiera intentado entrar a cada corral. «Esto no lo hizo ningún animal que yo conozca», dijo Carlos, sintiendo un frío en el estómago. «Las garras tendrían que ser enormes para hacer marcas así». Miguel estaba pálido. «¿Un oso? ¿Hay osos por aquí?» «No, hijo. No hay osos en esta región, no desde hace muchos años. Y aunque los hubiera, ningún oso tiene garras así de grandes». Esa noche, Carlos se quedó despierto, sentado en el porche de su casa con una escopeta en las piernas. Había decidido que si lo que fuera que había venido regresaba, lo iba a enfrentar. No iba a permitir que algo amenazara a su familia o a sus animales. Las horas pasaban lentamente. La luna llena iluminaba el patio con una luz plateada que hacía que las sombras parecieran moverse. Carlos luchaba contra el sueño, tomando sorbos de café frío, manteniendo los ojos fijos en la línea de árboles que rodeaba su propiedad. Cerca de las 3 de la madrugada, los animales comenzaron de nuevo. Esta vez Carlos estaba listo. Se puso de pie de un salto, levantando la escopeta, apuntando hacia el bosque. El ruido de los animales era incluso peor que la noche anterior. Las gallinas se estrellaban contra las paredes de su gallinero. Los cerdos chillaban con un sonido que casi parecía humano, y los caballos pateaban con tanta fuerza que Carlos temía que se fueran a romper las patas. Y entonces lo vio. Al principio fue solo un movimiento entre los árboles, una sombra que se desplazaba con una velocidad antinatural. Era grande, del tamaño de un caballo, pero la forma no era correcta. Se movía a veces en 4 patas, a veces parecía erguirse sobre 2, cambiando su postura de una manera que ningún animal normal haría. Carlos apuntó la escopeta hacia esa sombra, con las manos temblando tanto que apenas podía mantener el arma firme. La criatura se detuvo justo en el borde del bosque, donde la luz de la luna no llegaba del todo. Carlos podía distinguir un contorno, algo peludo y enorme, pero no podía ver detalles. Lo que sí pudo ver fueron los ojos, 2 puntos brillantes que reflejaban la luz de la luna, como los ojos de un animal nocturno, pero más grandes, más inteligentes. La criatura lo observó durante lo que pareció una eternidad. Carlos sintió que esos ojos lo estudiaban, lo evaluaban, como si estuviera decidiendo si valía la pena atacarlo. El miedo lo paralizaba. Quería disparar, quería gritar, quería correr, pero no podía moverse. Era como si esos ojos lo tuvieran atrapado. Luego la criatura emitió un sonido que Carlos nunca olvidaría. Era un gruñido, pero mezclado con algo más, algo que casi sonaba como una risa profunda y gutural. El sonido hizo que a Carlos se le aflojaran las piernas y casi deja caer la escopeta. La sombra se movió de nuevo, esta vez alejándose, deslizándose entre los árboles con esa velocidad imposible.
En segundos había desaparecido en la profundidad del bosque. Los animales comenzaron a calmarse gradualmente, aunque seguían nerviosos. Carlos se quedó ahí parado hasta que salió el sol, con la escopeta en las manos, temblando no solo de miedo sino también de frío. Cuando Rosa salió a buscarlo por la mañana, lo encontró sentado en los escalones del porche, con los ojos enrojecidos y una expresión que ella nunca le había visto. «Carlos, ¿qué pasó? ¿Qué viste?», le preguntó asustada por la palidez de su esposo. Él le contó todo. Rosa lo escuchó con los ojos cada vez más abiertos. Cuando terminó, ella se sentó a su lado en los escalones, y ambos se quedaron en silencio durante un largo rato. Esa mañana, Carlos y Miguel revisaron de nuevo los corrales. Las marcas de garras habían aumentado. Ahora estaban en casi todas las puertas, y algunas eran tan profundas que habían atravesado la madera completamente. Pero lo más perturbador fue lo que encontraron en el corral de las gallinas. 3 gallinas habían desaparecido. No había sangre, no había plumas arrancadas, no había señales de lucha. Simplemente ya no estaban. La puerta del gallinero seguía cerrada. La cerca seguía intacta. Era como si las gallinas se hubieran desvanecido en el aire. Carlos sabía que tenía que buscar ayuda. Esa tarde fue al pueblo y habló con algunos de los hombres mayores, aquellos que habían vivido toda su vida en la región y que conocían las historias antiguas. La mayoría se mostró reacia a hablar. Desviaban la mirada cuando Carlos mencionaba las marcas de garras y los animales desaparecidos. Finalmente, un anciano llamado Don Isidro, que tenía casi 80 años y era respetado en el pueblo por su sabiduría, accedió a hablar con él. Se sentaron en el porche de la casa del anciano, lejos de oídos curiosos. «Lo que describe, joven Carlos, no es algo de este mundo», comenzó Don Isidro con voz seria. «Esas marcas, la forma en que los animales reaccionan, las desapariciones sin rastro. Yo he escuchado historias de esto desde que era niño. Mi abuelo me las contaba, y su abuelo a él». «¿Qué es, Don Isidro? ¿Qué está viniendo a mi propiedad?», preguntó Carlos, sintiendo que no quería escuchar la respuesta. El anciano suspiró profundamente. «Es un nahual, Carlos, un brujo que puede transformarse en animal. En esta región, los nahuales más peligrosos toman la forma de perros gigantes, más grandes que cualquier perro normal. Pero no son animales comunes. Son hombres o mujeres que aprendieron la magia oscura, que hicieron pactos con fuerzas que no deberían ser invocadas». Carlos sintió que se le revolvía el estómago. Había escuchado historias de nahuales de niño, pero siempre pensó que eran solo leyendas, cuentos para asustar a los niños y hacer que se portaran bien. «¿Por qué vendría un nahual a mi propiedad?». «Yo no le he hecho daño a nadie», dijo Carlos, su voz llena de desesperación. «Los nahuales no necesitan una razón para hacer daño, Carlos. A veces actúan por venganza, otras veces por maldad pura. Puede ser que alguien en el pueblo tenga algo en contra tuya. Puede ser que el nahual simplemente eligió tu propiedad porque está cerca del bosque. Lo que sí te puedo decir es que una vez que un nahual marca un lugar, no se va. Va a seguir viniendo, noche tras noche. Tiene que haber algo que pueda hacer, alguna forma de proteger a mi familia», insistió Carlos, sintiéndose cada vez más desesperado. Don Isidro negó con la cabeza lentamente. «Hay quienes dicen que se puede proteger uno con ciertos rituales, con hierbas benditas y oraciones. Pero te voy a decir la verdad, Carlos, porque te tengo aprecio. Nunca he conocido a nadie que haya logrado detener a un nahual una vez que decide atacar. Lo único que puedes hacer es irte, abandonar ese lugar antes de que sea demasiado tarde». Carlos sintió que el mundo se le venía encima. Esa propiedad era todo lo que tenía, años de trabajo y ahorro. No podía simplemente irse y abandonarlo todo. «Piénsalo bien, muchacho», continuó Don Isidro. «Un nahual empieza con los animales, pero su verdadero objetivo siempre son las personas. Primero se lleva las gallinas, luego los animales más grandes, y cuando ya no hay nada más que tomar, va por la familia. He visto esto antes. Familias enteras que se han quedado pensando que podrían resistir, y las cosas terminaron muy mal para ellos». Carlos regresó a su casa con el corazón pesado. Le contó a Rosa todo lo que Don Isidro le había dicho. Ella lloró,
pero ambos decidieron que no iban a irse. No todavía. Habían trabajado demasiado duro para simplemente rendirse ante una superstición. Esa noche tomaron precauciones. Pusieron cruces en todas las puertas y ventanas. Esparcieron sal alrededor de la casa como Rosa había escuchado que se debía hacer, y toda la familia se quedó despierta, vigilando, pero nada de eso funcionó. A las 3 de la madrugada el caos comenzó de nuevo. Esta vez el sonido era aún más terrible. Carlos salió con su escopeta, y esta vez disparó hacia el bosque, hacia donde veía moverse las sombras. El estruendo de los disparos llenó la noche, pero no sirvió de nada. La criatura seguía ahí, moviéndose entre los árboles, observando. A la mañana siguiente encontraron que uno de los cerdos había desaparecido. Era un animal grande, de más de 100 kilos. No había forma de que algo lo hubiera sacado del corral sin dejar rastro, sin hacer ruido suficiente para que lo escucharan. Pero ahí estaba el corral vacío, con solo las marcas profundas de garras en la puerta de madera. Las noches siguientes fueron una pesadilla constante. Cada noche, sin falta, la criatura regresaba. Los animales enloquecían, y cada mañana encontraban que algo más había desaparecido. Otra gallina, otro cerdo, y finalmente, una noche, una de las vacas. Un animal de casi 400 kilos desaparecido sin dejar rastro. Miguel comenzó a tener pesadillas. Patricia dejó de comer. Rosa no dormía. Pasaba las noches rezando el rosario sin parar, sus dedos moviéndose sobre las cuentas hasta que se le hacían ampollas. Carlos sentía que estaba perdiendo la razón. El cansancio y el miedo constante lo estaban consumiendo. Intentaron todo. Trajeron a un sacerdote del pueblo para que bendijera la propiedad, pero la misma noche después de la bendición, la criatura regresó como si nada. Pusieron trampas en el bosque, pero a la mañana siguiente las encontraron destruidas, retorcidas como si fueran de papel. Carlos incluso intentó quedarse despierto durante toda la noche, con un grupo de hombres del pueblo que accedieron a ayudarlo, todos armados con machetes y escopetas. Pero cuando la criatura apareció esa noche, los hombres huyeron. Dijeron que cuando vieron la sombra moverse entre los árboles, cuando escucharon ese gruñido que no era completamente animal, el terror fue tan grande que sus cuerpos reaccionaron por instinto, corriendo de vuelta al pueblo sin poder controlarse. Carlos no los culpó. Él mismo quería correr cada vez que veía esos ojos brillantes observándolo desde la oscuridad. Una mañana, 2 semanas después de que todo comenzara, Carlos y Miguel salieron a dar de comer a los animales que quedaban y encontraron algo que los hizo caer de rodillas. Los 2 caballos, los últimos animales grandes que les quedaban, estaban en su corral, pero ya no se movían. Estaban quietos, con los ojos abiertos, pero sin vida. No tenían marcas, no había señales de violencia, pero estaban inmóviles, como si algo les hubiera sacado la vida directamente. Miguel comenzó a sollozar. Carlos simplemente se quedó ahí, mirando a sus caballos, sintiendo que algo dentro de él se rompía. Esos caballos habían sido su orgullo, animales fuertes y nobles que lo habían ayudado a trabajar la tierra. Y ahora estaban ahí, sin vida, sin explicación. Esa noche, Carlos escuchó un sonido que lo aterrorizó más que cualquier otra cosa que hubiera escuchado hasta ese momento. Era un rasguño en la puerta de su casa. No en las puertas de los corrales, sino en la puerta principal de su hogar, donde dormía su familia. El rasguño era lento, deliberado, como si la criatura estuviera probando la solidez de la madera, como si estuviera decidiendo si valía la pena intentar entrar. Carlos se levantó de un salto agarrando la escopeta. Rosa despertó y ahogó un grito cuando escuchó el rasguño. Era un sonido terrible, las garras deslizándose sobre la madera, arrancando astillas. Patricia comenzó a llorar en su cuarto, y Miguel corrió a la habitación de sus padres pálido como un fantasma. El rasguño continuó durante varios minutos que parecieron eternos. Luego se detuvo. Se escuchó ese gruñido risa de nuevo, ahora tan cerca que parecía estar justo al otro lado de la puerta. Y entonces, silencio. Carlos esperó 1 hora antes de atreverse a abrir la puerta. Cuando finalmente lo hizo, con la escopeta levantada y las manos temblando, encontró lo que había temido.
marcas profundas de garras en toda la puerta, algunas tan profundas que habían casi atravesado la madera. La criatura había estado a centímetros de entrar a su casa, a centímetros de su familia. Esa mañana, Carlos tomó la decisión. Le dijo a Rosa que empacara todo lo que pudieran llevar. Iban a irse, iban a abandonar la propiedad. Rosa lloró de alivio. Los niños también lloraron, pero era un llanto diferente. Era el llanto de saber que por fin iban a escapar de esa pesadilla. Tardaron 2 días en preparar todo. Carlos intentó vender los animales que quedaban, las pocas gallinas que habían sobrevivido, pero nadie del pueblo quería comprarlos. Todos sabían lo que estaba pasando, y nadie quería traer esa maldición a sus propias casas. Finalmente, simplemente abrieron los corrales y dejaron que los animales se fueran. La última noche antes de irse, Carlos no pudo dormir. Se sentó en el porche de su casa, mirando la propiedad que había sido su sueño. Los corrales vacíos, la tierra que había trabajado con tanto amor, la casa que había construido con sus propias manos. Todo se lo estaban llevando por algo que ni siquiera podía ver claramente, algo que no podía pelear, algo que no podía derrotar. Justo antes del amanecer, cuando el cielo comenzaba a aclararse, vio la sombra una última vez. Estaba al borde del bosque, observando la casa. Carlos la miró también, sintiendo una mezcla de miedo, rabia e impotencia. La criatura se quedó ahí durante unos minutos como si quisiera asegurarse de que Carlos supiera que había ganado. Luego, se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. Carlos y su familia abandonaron la propiedad esa misma mañana. Se mudaron a la ciudad de Xalapa, a más de 2 horas de distancia, donde Carlos consiguió trabajo como obrero de construcción. Nunca más regresaron a Tlaltetela. Los meses pasaron, y Carlos intentó reconstruir su vida, pero la sombra de lo que había vivido nunca lo abandonó. Tenía pesadillas constantes, veía sombras moverse en las esquinas de su visión, y cada ruido en la noche lo hacía saltar de la cama con el corazón acelerado. Un día, casi 6 meses después de haberse ido, Carlos recibió una carta de don Isidro. El anciano le contaba que otra familia se había mudado a su antigua propiedad, comprándola por muy poco dinero porque nadie más la quería. Carlos sintió un nudo en el estómago. Quiso advertirles, pero no sabía cómo contactarlos y además quién le creería. 2 semanas después recibió otra carta de don Isidro. Era breve y directa. La nueva familia había abandonado la propiedad después de solo una semana. Los mismos sonidos en la noche, los mismos rasguños, los mismos animales desaparecidos. El nahual seguía ahí, protegiendo ese territorio, asegurándose de que ninguna familia pudiera vivir en paz en ese lugar. Carlos guardó la carta sin mostrarla a nadie. Esa noche, mientras su familia dormía, salió al balcón de su pequeño apartamento en la ciudad y miró hacia las montañas en la distancia, hacia donde sabía que estaba Tlaltetela. En algún lugar allá, en ese bosque oscuro, la criatura seguía esperando, seguía vigilando. Había perdido todo lo que había construido, años de trabajo y sueños, y no había nada que pudiera hacer al respecto. El nahual había ganado. Algunos lugares simplemente no están destinados a ser habitados. Algunas fuerzas no pueden ser derrotadas, solo evitadas. Y Carlos había aprendido esa lección de la manera más dolorosa posible. La propiedad permanece abandonada hasta el día de hoy. Nadie del pueblo se atreve a acercarse a ella, especialmente de noche. Y cuando la luna está llena, la gente que vive cerca dice que todavía pueden escuchar aullidos que no son de ningún animal conocido, y ven sombras enormes moverse entre los árboles, vigilando, esperando a la próxima familia que sea lo suficientemente valiente o lo suficientemente tonta como para intentar reclamar esa tierra maldita. Hay decisiones que tomamos en un instante, decisiones que parecen pequeñas en el momento pero que cambian todo para siempre. A veces elegimos quedarnos unos minutos más, hacer un viaje extra, terminar un trabajo pendiente, sin saber que esa elección será la última que hagamos. Esta es la historia de una familia que tomó una de esas decisiones. Gente trabajadora del campo que solo quería terminar su jornada.
Lo que les pasó es un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, fuerzas antiguas que siguen ahí, en los caminos solitarios, esperando a quienes se aventuran demasiado lejos cuando cae la tarde. Daniela Ortega era una mujer de 31 años, originaria de un pueblo pequeño llamado Coxquihui, enclavado en las montañas de la Sierra de Veracruz. Era la mayor de 4 hermanos, y desde que su padre había fallecido 5 años atrás, ella se había convertido en la cabeza de la familia. Vivía con su madre, Doña Luz, y sus 3 hermanos menores, María de 28 años, Roberto de 25, y el más joven, Andrés, de 22. La familia se dedicaba al cultivo de maíz, como lo habían hecho durante generaciones. Tenían un terreno en las montañas, a unos 5 kilómetros del pueblo, al que solo se podía llegar por un camino de terracería que serpenteaba entre el bosque. Era una propiedad heredada por su padre, unas 4 hectáreas de tierra fértil donde el maíz crecía alto y fuerte. No eran ricos, pero el maíz les daba lo suficiente para vivir con dignidad. La temporada de cosecha había comenzado a mediados de octubre. Era un trabajo duro que requería que toda la familia subiera al terreno desde temprano, cortando las mazorcas maduras, cargándolas en costales y transportándolas de vuelta al pueblo con la ayuda de sus 2 caballos, Lucero y Canelo, animales fuertes y nobles que habían sido compañeros fieles de la familia durante años. El día que todo cambió era un miércoles de finales de octubre. El cielo había estado nublado toda la mañana, amenazando con lluvia pero sin descargar. Daniela, María, Roberto y Andrés habían salido del pueblo a las 6 de la mañana, como siempre, llevando a los caballos cargados con los costales vacíos, machetes y provisiones para el día. El camino hacia el terreno era hermoso pero también inquietante. Los árboles crecían tan densos a ambos lados del sendero que formaban un túnel verde, bloqueando la mayor parte de la luz del sol. El bosque estaba siempre lleno de sonidos, pájaros cantando, insectos zumbando, ramas crujiendo. Pero había momentos en que todo se quedaba en silencio. Un silencio antinatural que hacía que los hermanos apuraran el paso sin siquiera darse cuenta de que lo hacían. Daniela conocía las historias sobre ese camino. Todo el pueblo las conocía. Eran historias que se contaban en voz baja, que los ancianos compartían con expresiones serias, historias que muchos preferían no creer, pero que todos respetaban. Se decía que en esas montañas, en esos caminos solitarios del bosque, habitaban los nahuales. Los nahuales no eran simples animales, eran personas, brujos que habían aprendido la magia oscura y podían transformarse en criaturas. En la región de Coxquihui, los nahuales más temidos tomaban la forma de puercos enormes, mucho más grandes que cualquier cerdo normal, con ojos que brillaban con una inteligencia humana y una maldad que helaba la sangre. Durante décadas había habido desapariciones en esos caminos, campesinos que salían a trabajar su tierra y nunca regresaban, leñadores que entraban al bosque y de quienes no se volvía a saber, jóvenes que decidían tomar atajos por el monte y simplemente se desvanecían. Algunos decían que los nahuales robaban a las personas, llevándoselas a lugares oscuros en lo profundo del bosque. Otros decían cosas peores, cosas que la gente prefería no mencionar, pero a pesar de las historias, la vida tenía que continuar. Las familias necesitaban trabajar sus tierras, cosechar su maíz, ganarse el sustento. Así que aprendían a ser cuidadosos. Nunca viajaban solos, siempre iban en grupos. Nunca se quedaban en el bosque después del atardecer. Y si veían algo extraño en el camino, algo que no parecía natural, se daban la vuelta y regresaban sin hacer preguntas. Daniela siempre había sido cuidadosa. Había criado a sus hermanos menores con esas reglas grabadas en la mente: salir temprano, trabajar rápido, regresar antes de que oscureciera. Nunca habían tenido problemas, nunca habían visto nada fuera de lo común en todos los años que habían estado trabajando ese terreno. Ese día, el trabajo había ido bien. La cosecha era abundante, las mazorcas eran grandes y pesadas. A mediodía habían llenado varios costales y habían hecho su primer viaje de regreso al pueblo, descargando el maíz en su casa y regresando al terreno para continuar. Doña Luz les había preparado comida caliente,
y mientras comían les advirtió que se veía que iba a llover, que tal vez deberían dejarlo para otro día. «No se preocupe, mamá», le había dicho Daniela. «Solo haremos un viaje más y regresamos temprano. Queremos aprovechar que el maíz está en buen punto». Regresaron al terreno cerca de las 2 de la tarde. Trabajaron rápido, cortando mazorcas, llenando costales. Roberto y Andrés bromeaban mientras trabajaban, y María cantaba bajito, como siempre hacía cuando estaba contenta. Eran una familia unida, que se apoyaba mutuamente, que encontraba alegría incluso en el trabajo duro, pero el tiempo pasó más rápido de lo que pensaban. Cuando Daniela miró el cielo, se dio cuenta con sorpresa de que ya eran casi las 5 de la tarde. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, y las sombras en el bosque se estaban alargando. «Ya tenemos que irnos», anunció Daniela mirando los costales que habían llenado. «Ayúdenme a cargar los caballos». Trabajaron rápido, amarrando los costales a los lomos de Lucero y Canelo. Los caballos estaban tranquilos, masticando pasto mientras los hermanos trabajaban. Cuando terminaron, tenían 4 costales grandes de maíz, 2 en cada caballo. Era una buena carga, suficiente para justificar el viaje. Comenzaron el descenso por el camino de terracería. Daniela iba adelante llevando a Lucero por las riendas. María iba detrás con Canelo. Roberto y Andrés caminaban a los lados, con sus machetes colgando de los cinturones. El bosque estaba más oscuro de lo usual. Las nubes habían cubierto completamente el cielo y bloqueaban la poca luz que quedaba del atardecer. Habían caminado aproximadamente la mitad del camino, unos 2,5 kilómetros, cuando los caballos comenzaron a actuar extraño. Primero fue Lucero, que se detuvo en seco, con las orejas tiesas y las narices dilatadas. Luego Canelo hizo lo mismo, resoplando nerviosamente. «¿Qué les pasa?», preguntó María tratando de hacer que Canelo avanzara, pero el caballo se negaba a moverse. Daniela sintió que se le erizaba la piel. Conocía a esos caballos mejor que nadie, y sabía que cuando actuaban así era porque algo andaba mal. Miró hacia adelante en el camino, y al principio no vio nada. Solo el sendero de tierra roja serpenteando entre los árboles, desapareciendo en una curva unos 20 metros más adelante. «Tal vez olieron un puma», dijo Roberto, tratando de sonar tranquilo pero con la voz tensa. Se quedaron ahí parados durante 1 minuto, esperando, con los caballos negándose a avanzar. Los animales temblaban, sus músculos tensos, listos para huir en cualquier momento. El bosque a su alrededor estaba extrañamente silencioso. Ni un pájaro cantaba, ni un insecto zumbaba. Era como si todo lo vivo en el bosque se hubiera escondido, y entonces escucharon el sonido. Era un gruñido, pero no como el de ningún animal que conocieran. Era grave, gutural, y venía de más adelante en el camino, desde la curva que no podían ver. «Tenemos que regresarnos», dijo Andrés, su voz apenas un susurro. «Algo no está bien». Pero antes de que pudieran moverse, las criaturas aparecieron. Salieron de entre los árboles a ambos lados del camino, justo frente a ellos, bloqueando el paso. Eran 2 puercos, pero no eran puercos normales. Eran enormes, del tamaño de becerros grandes, con cuerpos musculosos cubiertos de pelo negro y áspero. Sus colmillos sobresalían de sus bocas, largos y amarillentos, como cuchillos curvos. Pero lo peor, lo que hizo que a Daniela se le helara la sangre en las venas, eran los ojos. Esos puercos tenían ojos que no eran de animal. Eran ojos inteligentes, calculadores, que los miraban con una intención que era claramente malévola, y brillaban con un color rojizo como brasas en la oscuridad. Los caballos enloquecieron. Lucero se encabritó, casi arrancándole las riendas de las manos a Daniela. Canelo intentó darse la vuelta, pero María logró sujetarlo, aunque el animal pateaba y relinchaba con terror. «Son nahuales», susurró María, su voz llena de pánico. «Dios mío, son nahuales». Los 2 puercos se quedaron ahí, bloqueando el camino, observándolos. No se movían para atacar, pero tampoco se apartaban. Era como si estuvieran esperando algo, evaluando a la familia, decidiendo qué hacer con ellos. Roberto sacó su machete con manos temblorosas. «Tenemos que espantarlos, no podemos quedarnos aquí».
pero Andrés lo agarró del brazo. No, hermano. Si son nahuales no podemos pelear contra ellos. Tenemos que irnos, dejar la cosecha y correr. Daniela miraba fijamente a las criaturas, su mente trabajando rápidamente. Habían trabajado todo el día para conseguir esa cosecha. Era maíz que necesitaban, que ya habían vendido por adelantado a gente del pueblo. Si lo perdían, su familia pasaría hambre durante los próximos meses. Y más allá del terreno, si subían por el camino en lugar de bajar, podrían llegar a otro sendero que los llevaría de regreso al pueblo por un camino más largo pero más seguro. «Escuchen», dijo Daniela, tratando de mantener la voz firme aunque por dentro estaba aterrada. «Si nos regresamos al terreno y tomamos el camino de la loma, podemos rodear esta parte del bosque. Nos tomará más tiempo, pero llegaremos al pueblo por el otro lado». «Daniela, no», dijo María con lágrimas en los ojos. «Olvídate del maíz. Tenemos que irnos ahora». Pero Daniela estaba pensando en su madre, en cómo doña Luz había trabajado duro toda su vida, en cómo dependían de esa cosecha. «Es solo media hora más de camino. El otro sendero es más abierto, hay menos árboles. Estaremos bien». Los puercos seguían ahí, inmóviles, observando. Era como si pudieran entender lo que estaban discutiendo, como si estuvieran esperando a ver qué decisión tomarían. Roberto finalmente asintió. «Daniela tiene razón. No podemos perder la cosecha. Vamos rápido, nos mantenemos juntos y estaremos bien». María miró a sus hermanos, luego a las criaturas que bloqueaban el camino. Todo en su interior le gritaba que huyeran, que dejaran todo y corrieran. Pero la lealtad a su familia, la necesidad de no defraudarlos, pudo más. Asintió con lágrimas rodando por sus mejillas. Lentamente, con mucho cuidado, comenzaron a retroceder por el camino, jalando a los caballos que seguían aterrados. Los puercos los observaron durante todo el retroceso, sin moverse, sin hacer ningún sonido más allá de una respiración pesada que sonaba extrañamente humana. Cuando finalmente dieron la vuelta en una curva y perdieron de vista a las criaturas, todos soltaron el aire que habían estado conteniendo. Aceleraron el paso, casi corriendo de regreso hacia el terreno. Los caballos, aunque todavía nerviosos, parecían más tranquilos ahora que se alejaban de esas cosas. Llegaron de nuevo al terreno en unos 15 minutos. Ya estaba comenzando a oscurecer de verdad. El cielo se había puesto de un color gris plomo, y entre los árboles las sombras eran tan densas que parecían sólidas. «Tenemos que movernos rápido», dijo Daniela señalando hacia el otro lado del terreno, donde comenzaba el sendero de la loma. «Ese camino nos llevará al pueblo, pero tenemos que apurarnos antes de que oscurezca completamente». Comenzaron a caminar rápido por el sendero alternativo. Era más estrecho que el camino principal, menos usado, y la maleza crecía a ambos lados haciendo que tuvieran que ir en fila. Daniela iba adelante con Lucero, seguida de Roberto, luego María con Canelo, y Andrés cerraba la marcha. El bosque a su alrededor se sentía diferente, más denso, más opresivo. Daniela se decía a sí misma que era solo su imaginación, que era el miedo hablando, pero no podía sacudirse la sensación de que algo andaba mal. El silencio era absoluto. Ni siquiera se escuchaba el viento entre las hojas. Habían caminado unos 20 minutos cuando Andrés, que iba al final, gritó: «¡Esperen!». Todos se detuvieron y se dieron la vuelta. Andrés estaba mirando hacia atrás, hacia el camino que acababan de recorrer con los ojos muy abiertos. «Los vi», dijo con voz temblorosa. «Los puercos están siguiéndonos. Los vi moverse entre los árboles». Un frío terrible recorrió a Daniela. «¿Estás seguro?». «Completamente seguro. Están ahí atrás manteniéndose a distancia, pero nos están siguiendo». Roberto desenvainó su machete. «Entonces corremos, dejamos los costales y corremos». «No llegaremos a tiempo», dijo María, su voz llena de desesperación. «Ya casi es de noche, y ellos son más rápidos que nosotros. Si corremos, nos alcanzarán». Daniela miró a su alrededor desesperadamente, buscando alguna solución, alguna forma de salir de esto. Entonces vio algo a unos 50 metros adelante en el camino. Una pequeña cabaña de madera, medio escondida entre los árboles. Era vieja,
Probablemente abandonada hacía años, pero tenía techo y paredes. Ahí, señaló. Podemos refugiarnos ahí hasta que amanezca. Esas cosas no se atreverán a acercarse con la luz del día. No era un plan perfecto, pero era lo único que tenían. Corrieron hacia la cabaña, jalando a los caballos que ahora galopaban con pánico renovado. Detrás de ellos, entre los árboles, escuchaban movimientos, ramas quebrándose, ese gruñido gutural que ahora venía de múltiples direcciones. Llegaron a la cabaña y Daniela empujó la puerta. Estaba cerrada, pero la madera estaba podrida. Roberto le dio una patada y la puerta se abrió con un crujido. Entraron todos, los 4 hermanos y los 2 caballos, apretujándose en el espacio pequeño que olía a humedad y abandono. Roberto y Andrés empujaron una mesa vieja contra la puerta. Había una ventana, pero tenía barrotes de madera. No era mucha protección, pero era mejor que nada. La cabaña estaba casi completamente oscura, solo entraban rayos tenues de luz por las grietas en las paredes. Se quedaron ahí, en silencio, escuchando. Los caballos temblaban, su respiración rápida y pesada en el espacio cerrado. Afuera, el bosque estaba en un silencio absoluto. Pasaron varios minutos. Daniela comenzaba a pensar que tal vez las criaturas se habían ido, que tal vez habían tomado la decisión correcta al refugiarse. Entonces escucharon los pasos. Eran pesados, lentos, caminando alrededor de la cabaña. No trataban de ocultarse. Era como si quisieran que supieran que estaban ahí. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Todos contuvieron la respiración, y entonces comenzó el rasguño. Las mismas garras que había visto Carlos en su historia estaban ahora arañando la puerta de la cabaña, deslizándose sobre la madera con un sonido que les ponía los pelos de punta. No era el rasguño de un animal tratando frenéticamente de entrar. Era lento, deliberado, casi juguetón, como si las criaturas supieran que tenían todo el tiempo del mundo. María comenzó a rezar en voz baja, sus dedos moviendo un rosario que siempre llevaba en el bolsillo. Roberto y Andrés sostenían sus machetes con manos temblorosas, sabiendo que esas armas serían inútiles, pero necesitando aferrarse a algo. El rasguño continuó durante lo que pareció horas. A veces se detenía, y en el silencio que seguía podían escuchar respiraciones pesadas del otro lado de la puerta, respiraciones que sonaban casi humanas. Luego, el rasguño comenzaba de nuevo, esta vez en las paredes, en la ventana, rodeando toda la cabaña. La oscuridad se hizo completa. Ya no entraba ni un rayo de luz por las grietas. Estaban en una negrura total, solo con los sonidos aterradores de afuera y sus propias respiraciones entrecortadas. Cuando amanezca se irán, susurró Daniela, más para convencerse a sí misma que para tranquilizar a los demás. Solo tenemos que aguantar hasta el amanecer. Pero el amanecer parecía estar a 1.000.000 de años de distancia. Las horas pasaban con una lentitud torturante. El rasguño continuaba, a veces fuerte, a veces casi imperceptible, pero siempre presente, recordándoles que las criaturas seguían ahí, esperando. En algún momento de la noche escucharon voces. Al principio, Daniela pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, que el miedo y el cansancio la estaban haciendo alucinar. Pero entonces, María también las escuchó. ¿Escucharon eso?, susurró María. Hay alguien afuera. Las voces eran extrañas. Sonaban casi humanas, pero no del todo. Hablaban en susurros que no podían entender completamente, pero el tono era burlón, malicioso. A veces sonaban como si vinieran de muy lejos, otras veces como si estuvieran justo al otro lado de la pared. Andrés comenzó a llorar en silencio. Roberto lo abrazó, tratando de darle consuelo aunque él mismo estaba aterrado. Daniela se mantenía firme, aferrándose a la esperanza de que el amanecer llegaría pronto, de que todo esto terminaría. Pero entonces algo cambió. El rasguño se detuvo, las voces cesaron. Un silencio absoluto cayó sobre la cabaña. Durante unos segundos no se escuchó nada. ¿Se fueron?, preguntó Roberto con voz esperanzada. Antes de que alguien pudiera responder, algo golpeó la puerta con tremenda fuerza. La madera crujió. La mesa que habían puesto como barricada se movió varios centímetros.
Los caballos relincharon con pánico, pateando las paredes de la cabaña. Otro golpe, más fuerte que el primero. Esta vez se escuchó como la madera de la puerta se astillaba. Las criaturas habían dejado de jugar. Ahora querían entrar de verdad. «¡La ventana!», gritó Daniela. «Tenemos que salir por la ventana». Roberto y Andrés corrieron hacia la ventana con los barrotes de madera. Comenzaron a golpearlos con los machetes, tratando de romperlos, pero la madera era vieja y resistente. Los golpes en la puerta continuaban, cada vez más fuertes, más desesperados. Finalmente uno de los barrotes se rompió. Luego otro. Andrés comenzó a salir por la abertura, ayudando a jalarse con los brazos. «¡Vamos, rápido!», pero era demasiado tarde. Con un último golpe tremendo, la puerta se abrió de golpe. La mesa salió volando hacia un lado como si fuera de papel, y ahí, en el umbral, estaban las criaturas. En la oscuridad casi total, solo podían distinguir siluetas, formas enormes y retorcidas que ya no parecían completamente puercos. Era como si las criaturas hubieran cambiado, como si se hubieran transformado en algo intermedio entre animal y humano, algo que no debería existir. Los ojos rojizos brillaban en la oscuridad, fijos en la familia atrapada. María gritó. Daniela se puso frente a sus hermanos, sosteniendo su machete con ambas manos, sabiendo que era inútil pero negándose a rendirse sin pelear. Las criaturas entraron a la cabaña. Lo que pasó después es algo que nadie sabe con certeza. Lo único cierto es que Daniela Ortega y sus hermanos nunca regresaron al pueblo. Cuando no llegaron esa noche, Doña Luz esperó, nerviosa pero tratando de convencerse de que tal vez se habían quedado a dormir en el terreno para proteger la cosecha. Pero cuando no aparecieron al día siguiente, el pánico se apoderó de ella. Organizó una búsqueda. 20 hombres del pueblo subieron por el camino hacia el terreno, armados con machetes y escopetas. Encontraron el lugar donde los hermanos habían visto por primera vez a los puercos, reconocible por las marcas en el suelo donde los caballos habían pateado el suelo con pánico. Siguieron el sendero alternativo y encontraron la cabaña. La puerta estaba destrozada, arrancada de sus bisagras. Adentro, la mesa estaba volcada. Había señales de lucha, pero no había cuerpos. No había sangre. No había ninguna señal de qué había pasado exactamente con la familia. Lo único que encontraron fueron los 2 caballos. Lucero y Canelo estaban a unos 100 metros de la cabaña, amarrados a un árbol. Los costales de maíz todavía estaban atados a sus lomos. Los animales estaban vivos pero en un estado de shock, temblando y con los ojos desorbitados. Cuando trataron de acercarse, los caballos enloquecieron de tal manera que tuvieron que dejarlos ahí. Los hombres buscaron durante días. Peinaron el bosque, siguieron cada sendero, revisaron cada cueva y barranco. Pero Daniela, María, Roberto y Andrés habían desaparecido sin dejar rastro, como si la tierra se los hubiera tragado. Doña Luz nunca se recuperó. Pasaba sus días sentada en el porche de su casa, mirando hacia las montañas, esperando ver a sus hijos regresar por el camino. Pero nunca llegaron. Se quedó sola en esa casa que antes había estado llena de risas y vida, consumiéndose lentamente de tristeza. El terreno donde la familia cultivaba su maíz quedó abandonado. Nadie del pueblo se atrevió a reclamarlo. Los costales de maíz que habían costado tanto trabajo cosechar, que habían sido la razón por la que la familia tomó esa decisión fatal, se quedaron ahí atados a los caballos hasta que se pudrieron. Los caballos eventualmente murieron también, todavía amarrados a ese árbol cerca de la cabaña, como si algo los mantuviera ahí, como si no pudieran o no quisieran alejarse del lugar donde habían perdido a su familia. La historia se agregó a las muchas otras historias de desapariciones en esos caminos. Los ancianos del pueblo la cuentan como advertencia, recordándoles a los jóvenes que hay reglas que no se pueden romper, que cuando los nahuales marcan un camino, cuando deciden que no quieren que pases, lo único que puedes hacer es dar la vuelta y alejarte, sin importar lo que tengas que dejar atrás. Porque la cosecha, el dinero, las posesiones materiales, nada de eso vale una vida. Nada vale arriesgar a una familia. Daniela lo sabía en el fondo de su corazón, pero tomó la decisión equivocada, y esa decisión les costó todo. Hasta el día de hoy la gente del pueblo evita ese camino.
especialmente cuando cae la tarde y las sombras se alargan entre los árboles. Dicen que a veces, si pasas cerca de ahí en las noches de luna llena, puedes escuchar voces en el bosque, voces que suenan como hermanos llamándose entre sí, perdidos y tratando de encontrar el camino a casa, pero nunca lo encontrarán, porque cuando los nahuales toman a alguien, esa persona no regresa, se queda ahí, en algún lugar oscuro del bosque, en algún lugar entre este mundo y otro, atrapada para siempre en la noche que no termina, y en algún lugar de esas montañas de Veracruz, dos puercos enormes con ojos rojizos todavía caminan por los senderos solitarios, esperando a la próxima persona que cometa el error de quedarse demasiado tiempo, de arriesgarse demasiado, de pensar que puede desafiar las fuerzas antiguas que habitan ese lugar. La familia Ortega aprendió la lección más dura que se puede aprender, pero ya era demasiado tarde.